Hola a todas y a todos, bienvenidos a la primera clase virtual de contexto de y para el aprendizaje en las escuelas secundarias técnicas. En esta oportunidad, en esta primera clase virtual, vamos a retomar esos conceptos, específicamente contextos y aprendizaje, y lo vamos a analizar desde diferentes miradas. Por un lado, pensar y problematizar qué significa contexto. Etimológicamente podemos pensarlo como el origen del latín contextus, trabazón, encadenamiento, especialmente aplicado al discurso derivado de texere, tejer, de la familia etimológica de tejer. Como podemos ver en esta imagen, este entrecruzamiento, este tejido, por otro lado es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Esto lo podemos ver dentro de un contexto histórico-social y vinculado también a esta otra definición como conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Es decir, en el ejemplo de banco tiene distintos significados según su contexto en lo que se emplee esa palabra. Por ejemplo, puede ser el Banco de la Plaza o un banco como institución dentro del sistema financiero capitalista, por ejemplo. Por otro lado, pensaba en proponerles el análisis de esta obra de artes de Picasso y pensar para entender el contexto de la obra en qué vemos cuando miramos esta imagen. Para ello, seguramente ustedes la deben conocer, es el cuadro de la Guernica. Encontré un video que explica el contexto de la obra para poder entender estos otros significados que a simple vista quizás no se pueden mirar. Bueno, entonces pensamos, digamos, cómo esta imagen veíamos distintos elementos dentro de la obra y en su contexto,
y podemos, como dice este cuadro, ver la diversidad de contextos que existen también en educación. En el caso del arte veíamos los distintos elementos y cómo se va constituyendo la obra a partir de ese tejido de cada elemento que la constituye. Y podemos ver tanto esa obra como pensar los contextos en educación desde diferentes dimensiones, históricamente, culturalmente, políticamente y económicamente. O desde también, y entrecruzándose desde diferentes perspectivas, como la ambiental, la interculturalidad, de género, derechos humanos e inclusión. Veíamos en la obra cómo aparece fuertemente marcados los distintos roles de género y al mismo tiempo cómo está vista desde una perspectiva de derechos humanos específicamente en la obra de Picasso. Por otro lado, podemos pensar lo que implica el aprendizaje, poder volver a problematizarnos qué es, qué ideas tenemos al respecto, desde dónde lo miramos a ese aprendizaje y cómo se vincula con los contextos. Volvemos a verlo etimológicamente, significa la voz, aprender, deriva del latín aprendere, compuesta por el prefijo ad de hacia, el prefijo prae de antes y el verbo erdere, atrapar, asir, agarrar. Es decir, vincula estos conceptos del hacia y el antes, poder agarrar o atrapar. Por otro lado, podemos complejizar ese aprendizaje. Por un lado, lo vemos la definición clásica. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Todo esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y el razonamiento y la observación. Por otro lado, pensamos en la diversidad de aprendizaje que conocemos, dependiendo también de las distintas teorías que vienen a darle nombre y a conceptualizarlo, el aprendizaje por descubrimiento, por memorización o aprendizaje mecánico, dialéctico, receptivo, significativo, corporal, etc. Y diversidad de aprendizajes lo vinculamos con una teoría que ustedes han podido trabajar en aprendizaje en el espacio el año pasado, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que vincula, digamos, las características individuales de cada individuo, que es más propenso a un aprendizaje desde el plano o desde la dimensión musical, corporal, cinética, artística, espacial, visual, etc. Y entonces también podemos ver dentro de esa teoría de que existen distintas disciplinas científicas que vienen a trabajar con el aprendizaje, como la psicología educacional, el conductismo, constructivismo, la Gestalt, psicología genética, psicología cognitiva y dialéctica, la neuropsicología y las neurociencias. ¿Por qué, digamos, pongo en relevancia esto? Para poder pensar y problematizar actualmente cómo estamos entendiendo ese aprendizaje y cuáles son las tendencias hegemónicas en el campo educativo. En la clase presencial podíamos empezar a pensar y problematizar en relación a las neurociencias, cómo esta disciplina viene a impactar en el campo educativo. Es por esto que, les presento un video que hace un resumen, un recorte de sus tesis y sus fundamentos principales en relación al aprendizaje en educación. El aprendizaje debe tener en cuenta el desarrollo del cerebro. Así lo asegura Anna Forés. Es experta en neurodidáctica y da clases en la Universitat de Barcelona. Es muy importante tener en cuenta, ¿no?, el desarrollo del cerebro con el aprendizaje y saber ir adaptando, ¿no?, a cada edad la mejor circunstancia, ¿no?, para que ese aprendizaje sea más óptimo. El objetivo de la neurodidáctica es trabajar con todo el potencial de nuestro cerebro, ¿no?, sacarle el máximo partido al cerebro que está a nuestras órdenes. Pues para aprender tenemos dos grandes aliados, ¿vale? Que son todo nuestro tejido neuronal, todas nuestras neuronas, y tenemos nuestras ganas de aprender, ¿vale? Es fácil aprender si la enseñanza ofrece los estímulos intelectuales que necesita nuestro cerebro. Su capacidad está genéticamente programada, pero el entorno determina qué aprendemos y qué talentos desarrollamos. Anna apuesta por descubrir qué es único en cada estudiante. Tendríamos que partir eso de trabajar la potencialidad de la persona, ¿no?, en qué es buena, ¿no?, en qué talento tiene, ¿no?, y a partir de ahí, ¿no?, trabajar todo lo demás.
Y romper eso sí, ese tópico, ¿no?, de centrarnos solo en el déficit de la persona, ¿no?, y trabajar más sobre el potencial, en qué es bueno. Este pañuelo rojo está en el centro, ¿verdad? Pues mira. Ese es el objetivo de este instituto en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Aquí potencian el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno. Se me acercó y me dijo, ¿te gusta la magia, verdad? Y dije que sí, claro, llevo muchos años que me encanta. Talleres de magia, a alguno le puede parecer que es una actividad complementaria, de ocio, ¿no? No. Es decir, cuando estás realizando un taller de magia estás trabajando muchísimas habilidades que en el escenario de una clase habitual no desarrollas, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia en este centro de alumnos que tenían enormes dificultades en la clase ordinaria, sin embargo, han demostrado una competencia enorme desarrollando trucos de magia. Cuando han cogido confianza en sí mismos, pues después automáticamente hemos empezado a ver que mejoraban todos los terrenos, ¿no? Si un alumno tiene interés en algo, no se le debe decir esto no toca o esto lo haces mal. Eso podría frenar el talento innato. El error nunca puede ser entendido como un fracaso, ¿no?, sino que el error forma parte de un proceso de aprendizaje. Los inventores lo tienen claro, ¿no?, esa base de ir probando que se acaba encontrando el descubrimiento, el invento, ¿no? Pues el aprendizaje también tendría que tener en cuenta, ¿no?, que el error forma parte de ese proceso. Ahora pensar cómo podemos clonar una planta. Pensar por ahí. Hay hormonas. Así que no se debe generar temor al fracaso, sino reforzar las expectativas de éxito. La recompensa hace que el cerebro funcione mejor. Hay una íntima relación entre el aprendizaje y el placer. Nuestro cerebro entiende que esa situación es agradable y pone todo nuestro cuerpo en una situación agradable. En esa situación agradable, pues eso, ¿no?, segregamos toda una serie, ¿no?, de hormonas que nos hacen sentir mejor. Si nos sentimos mejor, aprendemos más y mejor. Si un estudiante resuelve por iniciativa propia un problema difícil, el éxito le proporciona una sensación de felicidad. Aumenta la secreción de dopamina que provoca placer y ganas de más. Por ejemplo, cuando uno cree que ha olvidado las clases de inglés, basta oír la canción favorita de los Rolling Stones para que vuelva la letra. Así que se aprende mejor cuando hay un componente emocional. Cada vez conocemos mejor nuestros procesos mentales, ¿no?, y cómo hemos de trabajarlos. Y yo creo que tengo muchas esperanzas, ¿no?, por ejemplo, en las aportaciones de las neurociencias en este sentido. La pedagogía del siglo XXI no es la del siglo XX. Se está avanzando en el conocimiento del cerebro y por eso hay que impulsar el diálogo entre la neurodidáctica y educación, entre ciencia y política educativa. All kinds of prizes with double awards for twins. Two can have twice as many chances. Ahora pensemos y continuemos viendo qué ocurre si esta teoría, que es la neurociencia o esta disciplina, se constituye como la principal receta del aprendizaje. Es decir, se deja de pensar el aprendizaje desde distintas disciplinas, sino como la única. ¿Qué sucede cuando se constituye en la hegemónica? Y entonces me parecía interesante poder traer un ejercicio de ver, de analizar cómo es el vínculo de esas neurociencias con los aprendizajes y principalmente si es aplicable a todos los contextos. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de contexto hablamos de características específicas de los lugares donde trabajamos. En esta oportunidad, por ejemplo, pensar en las instituciones nuestras donde realizamos nuestras prácticas educativas como es la EPET y la EPEA. Entonces pensaba poder ver cómo esta tesis y una de las tesis y de las ideas que propone el video, que es ante las emociones positivas hay un mejor rendimiento de aprendizajes, una mayor capacidad de aprender. Entonces aparece esta ecuación como que mientras mayores emociones positivas son generadas en la enseñanza, mayor va a ser la memoria y los aprendizajes que vamos a obtener. Entonces podemos problematizarlo y pensar qué respuestas dan las neurociencias si esta tesis no se cumple. Es decir, ante determinadas estrategias didácticas que inciden a habilitar emociones positivas, no se generan aprendizajes. ¿Qué sucede ante esas situaciones?
Entonces, uno de los planteos es que aparecen diagnósticos rotuladores, como el déficit de atención, los trastornos generalizados del desarrollo, trastornos oposicionistas, trastorno de bipolar infantil, que son algunos de los diagnósticos más recurrentes que aparecen de la mano de esta disciplina. Entonces traía, esta mirada crítica de Juan Bassen, que es un psiquiatra infantil, viene del campo también de la ciencia y analiza y hace todo un planteo y unas teorizaciones e investigaciones en el campo educativo. Y entonces él